El polvo se arremolinaba en el aire cálido de Tlaxcala, mientras un viejo camión destartalado recorría las calles empedradas. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rojos, como si fuera un presagio de los eventos por venir. En el costado del vehículo, letras descoloridas anunciaban: Circo Maravilla, el espectáculo más grande de México. Doña Lupita, una anciana que vendía tamales en la esquina, se persignó al verlo pasar. Sus ojos arrugados se llenaron de una mezcla de nostalgia y temor. Ave María Purísima, murmuró, recordando historias que su abuela le contaba sobre un circo maldito que se llevó a los niños del pueblo hace muchas décadas. Mira, mamá, exclamó el pequeño Miguel, jalando la falda de su madre. Sus ojos brillaban con la inocente emoción de un niño de 8 años. El circo ha vuelto. Sofía, la madre de Miguel, frunció el ceño. Algo no cuadraba. Las lonas descoloridas, los rostros arrugados de los payasos que se asomaban por las ventanillas, todo parecía sacado de una vieja fotografía en sepia. Un escalofrío recorrió su espalda, a pesar del calor sofocante de la tarde. Vámonos, mijito, murmuró Sofía, apretando la mano de su hijo. Tenemos que llegar a casa antes de que oscurezca. Mientras se alejaban, no notaron la figura encorvada que los observaba desde las sombras de un callejón. El hombre, con maquillaje de payaso agrietado y una sonrisa torcida, sacó un viejo reloj de bolsillo. El tic-tac resonaba con un eco antinatural, como si marcara el paso de un tiempo distinto al nuestro. Pronto, susurró para sí mismo, su voz ronca y áspera como papel de lija. Pronto el show comenzará de nuevo. Esa noche, mientras la luna llena bañaba Tlaxcala con su luz espectral, la carpa del Circo Maravilla se alzó como por arte de magia en el terreno baldío a las afueras de la ciudad. Los habitantes más viejos del pueblo juraban que era la misma carpa que habían visto en su juventud, con sus colores desvaídos y el olor a palomitas rancias y aserrín. El detective Ramón Fuentes, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por años de casos sin resolver, recibió una llamada urgente. Su compañera, la joven oficial Elena Vega, lo esperaba en la comisaría con noticias perturbadoras. Jefe, dijo Elena, su voz teñida de preocupación, han desaparecido 3 niños desde que ese circo llegó al pueblo. Ramón sintió que un peso se instalaba en su estómago. Algo en lo profundo de su memoria se agitaba, como un recuerdo largo tiempo enterrado luchando por salir a la superficie. Elena, dijo con voz grave, creo que es hora de que te cuente una historia. Una historia sobre un circo que visitó Tlaxcala hace 40 años, y los niños que nunca volvieron a casa. Mientras tanto, en las profundidades de la carpa principal, el maestro de marionetas observaba a través de un espejo mágico. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, brillaban con una luz sobrenatural. A su alrededor, figuras infantiles colgaban de hilos invisibles, sus rostros congelados en expresiones de terror eterno. Bienvenidos, susurró el maestro, su voz resonando con un eco antinatural. Bienvenidos al gran show. Que comience la función. Y así, con la llegada del Circo Maravilla, Tlaxcala se sumergía en una pesadilla que había dormido durante décadas. Los viejos temores despertaban, y las risas de los payasos se mezclaban con el llanto silencioso de los niños perdidos. La noche avanzaba, y con ella, la sombra del circo se extendía sobre el pueblo, prometiendo maravillas y ocultando horrores. El escenario estaba listo, los actores en sus marcas, y el telón a punto de levantarse para el espectáculo más terrorífico que Tlaxcala jamás había presenciado. El sol apenas se asomaba sobre los tejados de Tlaxcala cuando el detective Ramón Fuentes llegó a la comisaría. El aroma a café rancio y cigarrillos flotaba en el aire, mezclándose con el olor a papel viejo y desesperanza. Su rostro curtido mostraba las marcas de otra noche de insomnio, perseguido por los fantasmas de casos sin resolver y recuerdos que se negaban a desvanecerse. ¿Otra desaparición?, preguntó, mientras su compañera, la joven oficial Elena Vega, le entregaba un expediente. El papel crujió bajo sus dedos, como si protestara por el peso de la información que contenía. Sí, jefe, respondió Elena, su voz teñida de preocupación.
Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de determinación, ahora reflejaban una sombra de miedo. El pequeño Javier Méndez, 8 años. Sus padres dicen que desapareció anoche después de ir al circo, completó Ramón, su mirada perdida en la distancia. Las palabras cayeron pesadas en la habitación, cargadas de un significado que iba más allá de su simple sonido. Como los otros. Elena asintió, mordiéndose el labio. ¿Cree que hay una conexión? Ramón se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que denotaba años de frustración y dudas. Elena, hay algo que debes saber. Hace 40 años, cuando yo era un chamaco como tú, hubo una serie de desapariciones similares. Todos niños, todos después de visitar el Circo Maravilla. La joven oficial sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿cómo es posible? Ese circo cerró hace décadas. Eso creíamos todos, murmuró Ramón, sacando una vieja fotografía de su billetera. El papel estaba amarillento y desgastado en los bordes, pero la imagen aún era clara. Un grupo de niños sonrientes posaba frente a una carpa de circo. Yo estuve ahí la última noche que el circo actuó en Tlaxcala. Vi cosas que no puedo explicar. Elena se inclinó para ver mejor la foto. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de asombro y horror reflejándose en ellos. Jefe, ese payaso, es idéntico al que vi ayer en la plaza. Ramón guardó la foto con manos temblorosas, el peso de los recuerdos casi tangible en el aire. Es hora de visitar el circo, Elena. Pero te advierto, lo que encontremos allí podría desafiar todo lo que creemos saber sobre la realidad. Mientras salían de la comisaría, una figura los observaba desde las sombras. El payaso, con su maquillaje agrietado, sonrió. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, brillaron con una luz sobrenatural. Bienvenido de vuelta, Ramoncito, susurró. El show apenas comienza. En la carpa principal del Circo Maravilla, la marioneta humana colgaba inmóvil de sus hilos invisibles. Sus ojos de cristal, fijos en la nada, parecían guardar los secretos de un horror inimaginable. Y en las profundidades de la carpa, el llanto de los niños perdidos se mezclaba con la música distorsionada de un organillo oxidado. Sofía, la madre de Miguel, caminaba por las calles de Tlaxcala, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Carteles con el rostro sonriente de su hijo adornaban cada poste y pared, un recordatorio constante de su ausencia. Te encontraré, mi amor, susurró, sus ojos fijos en el horizonte donde se alzaba la silueta de la carpa del circo. Mamá te traerá de vuelta. Mientras tanto, en las profundidades del circo, el maestro de marionetas observaba a través de un espejo mágico. Su rostro, una máscara de carne y madera, se contorsionó en una sonrisa macabra. Ah, los actores están tomando sus lugares, murmuró, su voz resonando con un eco antinatural. Pronto, muy pronto, el verdadero espectáculo comenzará. A medida que el día avanzaba, una niebla espesa y antinatural comenzó a envolver Tlaxcala. Los sonidos del pueblo se apagaron, reemplazados por el eco distante de risas infantiles y la melodía hipnótica del organillo del circo. Ramón y Elena se adentraron en las calles brumosas, sus pasos resonando en el silencio sobrenatural. Cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro ocultaba secretos inimaginables. Jefe, susurró Elena, su voz apenas audible, ¿siente eso? Es como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, completó Ramón. Como si supiera que algo terrible está a punto de suceder. A lo lejos, la carpa del Circo Maravilla se alzaba contra el cielo gris, sus colores desvaídos brillando con una luz propia y antinatural. Y mientras Ramón y Elena se acercaban, la risa del payaso anciano resonaba en el aire, una promesa de horrores por venir y secretos largo tiempo enterrados a punto de ser revelados. La noche caía sobre Tlaxcala, y con ella, el telón se alzaba para el acto principal del Circo Maravilla. Un espectáculo de pesadilla donde las líneas entre el pasado y el presente, entre la realidad y la ilusión, se difuminaban en una danza macabra de sombras y recuerdos.
El aroma a algodón de azúcar y palomitas de maíz flotaba en el aire, mezclándose con un olor más siniestro que Sofía no lograba identificar. Era como una mezcla de moho, sudor rancio y algo más, algo que le recordaba a los sueños olvidados y los miedos de la infancia. Llevaba a Miguel de la mano, avanzando entre la multitud que se arremolinaba frente a la carpa principal del Circo Maravilla. Las luces parpadeantes de colores proyectaban sombras extrañas sobre los rostros de la gente, transformándolos por momentos en máscaras grotescas. La música del organillo, una melodía alegre pero distorsionada, resonaba en el aire, creando una atmósfera de irrealidad. «Mami, ¿podemos ver a la marioneta humana?» «Por favor», suplicaba Miguel, sus ojos brillantes de emoción. Su voz infantil contrastaba con la tensión que Sofía sentía en el ambiente. Sofía dudó. Algo en el ambiente la inquietaba, una sensación de peligro que no podía explicar. Pero no quería decepcionar a su hijo, no después de prometerle esta salida durante semanas. «Está bien, mijito. Pero nos vamos en cuanto termine, ¿de acuerdo?» Al entrar en la carpa, el mundo exterior pareció desvanecerse. Las luces parpadeantes y la música distorsionada creaban una atmósfera onírica, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia otra realidad. Sofía apretó la mano de Miguel mientras buscaban sus asientos, sintiendo que cada paso los alejaba más de la seguridad del mundo que conocían. En el centro de la pista, un payaso anciano con maquillaje agrietado hacía malabares con botellas que parecían llenas de un líquido oscuro y espeso. Su risa resonaba de forma antinatural, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los ojos del payaso, negros y vacíos, parecían seguir a Sofía mientras se movía entre la multitud. «Damas y caballeros», anunció una voz rasposa que parecía provenir de las entrañas de la tierra, «prepárense para maravillarse con el acto que han estado esperando. La marioneta humana». Las luces se apagaron, sumiendo la carpa en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue tan profundo que Sofía podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Cuando volvieron a encenderse, una figura colgaba del centro de la carpa, sus extremidades moviéndose de forma errática, como si fueran manipuladas por hilos invisibles. Sofía ahogó un grito. La marioneta humana no era un muñeco, sino un niño real, sus ojos vidriosos y su rostro congelado en una expresión de terror. Por un momento, creyó reconocer en esos rasgos a uno de los niños desaparecidos cuyo rostro había visto en los carteles pegados por todo Tlaxcala. «Miguel», gritó Sofía, volteando hacia su hijo. Pero el asiento a su lado estaba vacío. El pánico se apoderó de ella, su corazón latiendo con tanta fuerza que amenazaba con salirse de su pecho. En ese momento, el detective Ramón y la oficial Elena irrumpieron en la carpa, sus armas desenfundadas. «Que nadie se mueva», gritó Ramón, su voz resonando por encima del caos que comenzaba a desatarse. Pero era demasiado tarde. Las luces volvieron a apagarse y, cuando se encendieron nuevamente, la pista estaba vacía. No había rastro de la marioneta humana, ni de Miguel, ni de ninguno de los artistas del circo. Solo quedaba el eco de una risa burlona y el aroma persistente a azúcar quemada y pesadillas. Sofía, desesperada, corrió hacia Ramón. «Mi hijo. Se han llevado a mi Miguel». Su voz se quebraba, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ramón la tomó por los hombros, su rostro una máscara de determinación y miedo. «Lo encontraremos, señora. Aunque tengamos que desentrañar los secretos más oscuros de este maldito circo». Mientras la carpa se vaciaba en medio del caos y la confusión, nadie notó al payaso anciano que se escabullía por una abertura oculta en la lona. En sus manos llevaba un frasco lleno de un líquido brillante, y sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa macabra. «La función debe continuar», murmuró. «Y ahora, tenemos un nuevo actor principal». Fuera de la carpa, la noche de Tlaxcala se había vuelto más oscura y fría. Una niebla espesa se arrastraba por las calles, ocultando las sombras que se movían entre los callejones. En la distancia, el sonido del organillo seguía tocando su melodía hipnótica, llamando a los niños de la ciudad como el flautista de Amelín.
Ramón, Elena y Sofía se encontraron solos en la pista vacía, rodeados por los restos de un espectáculo que había cruzado los límites de lo posible. El detective sacó la vieja fotografía de su bolsillo, sus ojos fijos en los rostros sonrientes de los niños que posaban frente a la misma carpa, décadas atrás. Esta vez, murmuró Ramón, su voz cargada de determinación, esta vez terminaremos lo que empezó hace 40 años. Y mientras la noche avanzaba, el Circo Maravilla guardaba sus secretos, esperando el momento de alzar nuevamente el telón para el acto final de su espectáculo maldito. El detective Ramón Fuentes y la oficial Elena Vega avanzaban con cautela por el pasillo estrecho y mal iluminado que conducía a la parte trasera de la carpa principal. El olor a humedad y decadencia se intensificaba con cada paso, mezclándose con un aroma dulzón que les revolvía el estómago. Las paredes de lona parecían palpitar a su alrededor, como si el circo mismo estuviera vivo y respirando. «Jefe», susurró Elena, su voz apenas audible sobre el crujir de la lona, ¿está seguro de que debemos seguir? Esto me da mala espina. Ramón asintió gravemente, su mano firme sobre la culata de su pistola. No tenemos opción, Elena. Los niños están aquí, lo sé. Sus ojos, cansados pero determinados, escudriñaban cada sombra en busca de pistas. De repente, se encontraron frente a una puerta oxidada. El metal estaba cubierto de símbolos extraños que parecían cambiar y retorcerse cuando los miraban directamente. Ramón intercambió una mirada con Elena antes de empujar la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. Entraron en lo que parecía ser un laberinto de espejos. Sus reflejos distorsionados los rodeaban, creando una sensación de vértigo y desorientación. Cada superficie reflejante mostraba una versión diferente de ellos mismos, más viejos, más jóvenes, con rostros deformados por el miedo o la locura. «Miguel», gritó Sofía, que los había seguido a pesar de las advertencias. Su voz rebotaba en los espejos, creando un eco fantasmal que parecía provenir de todas direcciones. «Señora, por favor, manténgase cerca», advirtió Elena, pero Sofía ya se había adentrado en el laberinto, impulsada por la desesperación de una madre en busca de su hijo. Los tres avanzaron por pasillos que parecían cambiar y retorcerse con cada paso. En cada esquina, creían ver la silueta de un niño o escuchar una risa infantil, solo para encontrarse con otro espejo burlón que les devolvía sus propios rostros cargados de miedo y confusión. «Esto no es normal», murmuró Ramón, su voz tensa. «Estos espejos, están vivos de alguna manera». Tocó una de las superficies reflectantes y sintió que el cristal pulsaba bajo sus dedos, como si tuviera un corazón propio. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». La voz de Miguel, cargada de terror, resonó por todo el laberinto. «Miguel». Sofía corrió hacia la voz, perdiéndose entre los reflejos. Su figura se multiplicó en los espejos, creando la ilusión de un ejército de madres desesperadas buscando a sus hijos perdidos. Ramón y Elena intentaron seguirla, pero cada vez que doblaban una esquina, se encontraban en un lugar completamente diferente. Las risas de los payasos empezaron a resonar por todo el laberinto, mezclándose con los gritos de los niños perdidos y creando una cacofonía infernal que amenazaba con volverlos locos. En uno de los espejos, Ramón vio algo que le heló la sangre. No era su reflejo, sino una imagen de sí mismo de niño, atrapado dentro del cristal, golpeando desesperadamente y gritando en silencio. Los ojos del pequeño Ramón estaban llenos de un terror que el detective recordaba demasiado bien. «Elena», dijo con voz temblorosa, «creo que sé dónde están los niños». Señaló hacia el espejo, donde ahora se podían ver más figuras infantiles atrapadas, sus rostros congelados en expresiones de horror eterno. Antes de que pudiera explicar, el suelo bajo sus pies se desvaneció. Ramón y Elena cayeron en la oscuridad, sus gritos ahogados por la risa maniática del payaso anciano que resonaba en todo el laberinto. La caída parecía interminable, como si estuvieran descendiendo a las entrañas mismas del infierno. Mientras tanto, Sofía había llegado a una sala circular rodeada de espejos. En cada uno de ellos veía a Miguel, pero cuando intentaba tocarlo, su mano solo encontraba el frío cristal.
Las imágenes de su hijo la rodeaban, algunas llorando, otras riendo, todas llamándola con voces que se superponían en un coro desquiciante. «Bienvenida al show, señora», dijo una voz a sus espaldas. El payaso anciano estaba allí, sosteniendo una marioneta que se parecía inquietantemente a Miguel. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, brillaban con una luz sobrenatural. «Su hijo será nuestra estrella esta noche. ¿No está orgullosa?». Sofía se lanzó hacia él, pero atravesó la figura como si fuera humo. La risa del payaso llenó la sala mientras Sofía caía de rodillas, rodeada por los reflejos de su hijo atrapado y el eco interminable de una música de circo distorsionada. En las profundidades del laberinto de espejos, el Circo Maravilla revelaba su verdadera naturaleza, un lugar donde las pesadillas cobraban vida y los miedos más profundos se manifestaban en carne y hueso. Y mientras Ramón, Elena y Sofía luchaban por encontrar una salida, el maestro de marionetas observaba desde las sombras, sus dedos huesudos moviendo los hilos invisibles que controlaban el destino de todos los que se atrevían a entrar en su dominio maldito. La noche en Tlaxcala se hacía más oscura, y el Circo Maravilla continuaba su función macabra, atrapando almas y alimentándose de los sueños rotos y las esperanzas perdidas de sus víctimas. El detective Ramón Fuentes se despertó en un lugar que no reconocía, el olor a aserrín y sudor rancio invadiendo sus sentidos. El suelo bajo él era áspero y húmedo, y el aire estaba cargado de un aroma que le recordaba a animales y decadencia. A su lado, Elena comenzaba a recuperar la conciencia, sus ojos desorientados tratando de enfocarse en la penumbra que los rodeaba. «¿Dónde estamos, jefe?», preguntó ella, frotándose la cabeza y dejando escapar un gemido de dolor. Ramón se incorporó lentamente, sus músculos protestando por la caída. Miró a su alrededor, tratando de descifrar su entorno. Parece la carpa de los animales», respondió, su voz ronca por la sequedad de su garganta. «Pero no hay animales aquí, solo jaulas vacías». Las jaulas, oxidadas y deformadas, proyectaban sombras amenazantes en las paredes de lona. Algunas parecían demasiado pequeñas para albergar a cualquier criatura, mientras que otras eran lo suficientemente grandes como para contener a un elefante. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional crujido de la lona y el goteo distante de agua. Un sonido metálico los hizo voltear. En una jaula oxidada, una figura encorvada los observaba. Era un hombre mayor, con restos de maquillaje de payaso en su rostro arrugado. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una mezcla de locura y resignación. «Bienvenidos al otro lado del espectáculo», dijo el hombre con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. «Soy, o era, el gran Giuliano, el domador de fieras del Circo Maravilla». Ramón se acercó a la jaula, su instinto de detective luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los niños?». Giuliano soltó una risa amarga, un sonido que parecía más un sollozo ahogado. «Los niños son el espectáculo ahora, detective. Como lo fuimos nosotros hace tanto tiempo». «¿A qué se refiere?», preguntó Elena, acercándose también, su mano instintivamente cerca de su arma. El viejo payaso suspiró, un sonido cargado de décadas de arrepentimiento. «Todo comenzó en 1952. Éramos un circo normal, luchando por sobrevivir en un mundo que ya no creía en la magia. Entonces llegó él, el maestro de marionetas». Los ojos de Giuliano se perdieron en la distancia, como si estuviera reviviendo un recuerdo terrible. «Nos prometió éxito eterno, público interminable. Solo teníamos que hacer un pequeño sacrificio». Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Los niños». Giuliano asintió, lágrimas mezclándose con el maquillaje agrietado en su rostro. «Al principio, solo era uno cada temporada. Luego fueron más. El maestro los convertía en marionetas vivientes, alimentándose de su juventud, de su alegría. Y nosotros nos volvimos inmortales, ¿pero a qué precio?». Elena, horrorizada, preguntó, «¿Pero el circo cerró?». «Hace 40 años. ¿Cómo es posible que estén de vuelta?». «Cerramos, sí»,
respondió Giuliano, su voz cargada de culpa. Algunos de nosotros intentamos rebelarnos. Yo ayudé a escapar a un grupo de niños. Incluido usted, detective Fuentes. Ramón se tambaleó, los recuerdos reprimidos inundando su mente como una marea imparable. Imágenes fragmentadas de una noche de terror, de correr entre las sombras de la carpa, de manos huesudas tratando de atraparlo. Yo recuerdo. La noche del incendio. El maestro nos castigó, continuó Giuliano, su voz apenas un susurro. Nos condenó a vagar por la eternidad, regresando cada 40 años para continuar el espectáculo. Pero esta vez es diferente. Está desesperado, necesita más almas jóvenes para mantener su poder. De repente, la puerta de la carpa se abrió de golpe. El payaso anciano entró, sus ojos brillando con una luz sobrenatural que no pertenecía a este mundo. Su sonrisa, demasiado amplia para ser humana, se extendía de oreja a oreja. Vaya, dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de una pesadilla. Parece que tenemos una reunión familiar. Lástima que tenga que terminar. Con un movimiento de su mano, cuerdas invisibles envolvieron a Ramón y Elena, levantándolos del suelo. El detective y la oficial luchaban contra las ataduras, pero era como si el aire mismo se hubiera solidificado a su alrededor. El show debe continuar, canturreó el payaso. Y ustedes serán parte de él, les guste o no. Mientras eran arrastrados fuera de la carpa, Ramón alcanzó a ver a Giuliano por última vez. El viejo payaso articuló en silencio: encuentren al maestro de marionetas. Es la única forma de detener esto. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Giuliano en la oscuridad, con el peso de décadas de culpa sobre sus hombros y el sonido distante de una música de circo que nunca parecía terminar. Ramón y Elena fueron arrastrados por pasillos serpenteantes, las paredes de lona palpitando a su alrededor como si estuvieran vivas. El payaso anciano los guiaba, su risa macabra resonando en el aire viciado del circo. ¿Sabes, Ramoncito?, dijo el payaso, girando su cabeza 180 grados para mirar al detective. Siempre supe que volverías. Los que escapan siempre vuelven. Ramón luchaba contra las cuerdas invisibles, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué quieres de nosotros?, gruñó. El payaso soltó una carcajada que hizo temblar las paredes. ¿Yo? Nada. Pero el maestro tiene grandes planes para ustedes. Finalmente, llegaron a una carpa más pequeña, oculta detrás de la principal. El interior estaba iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el centro, una figura encapuchada manipulaba lo que parecían ser hilos invisibles. Maestro, anunció el payaso con una reverencia exagerada. He traído a los intrusos. La figura se giró lentamente. Bajo la capucha, un rostro que era mitad carne, mitad madera los observaba con ojos brillantes y hambrientos. Ah, el niño que escapó, dijo el maestro de marionetas con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Y has traído a una amiga. Qué considerado de tu parte. Ramón sintió que el miedo lo paralizaba. Recuerdos largo tiempo enterrados emergían a la superficie, noches de terror, amigos desaparecidos, y la sensación constante de ser observado por ojos que acechaban en la oscuridad. Elena, por su parte, luchaba contra el pánico que amenazaba con consumirla. ¿Qué es usted?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El maestro de marionetas se acercó, sus movimientos fluidos y antinaturales. Soy el guardián de los sueños rotos, niña. El coleccionista de almas perdidas. Y ustedes serán mis nuevas marionetas. Con un movimiento de sus dedos huesudos, Ramón y Elena fueron elevados en el aire. Hilos invisibles se enredaron alrededor de sus extremidades, y sintieron como su voluntad comenzaba a desvanecerse. Resiste, Elena, murmuró Ramón, luchando contra la influencia del maestro. No dejes que te controle. Pero el poder del maestro de marionetas era abrumador. Poco a poco,
Ramón sintió como su cuerpo dejaba de responderle. Sus movimientos se volvieron mecánicos, como si fuera un muñeco en las manos de un titiritero invisible. «Bienvenidos al espectáculo eterno», susurró el maestro, su voz resonando en sus mentes. «Aquí, la función nunca termina». Mientras tanto, en otra parte del circo, Sofía continuaba su búsqueda desesperada de Miguel. Cada sombra, cada sonido, la hacía sobresaltarse. El laberinto de espejos había quedado atrás, pero ahora se encontraba en un pasillo interminable lleno de puertas. «Miguel», gritaba, su voz ronca por el esfuerzo. «Miguel, ¿dónde estás?». De repente, escuchó una voz infantil que provenía de una de las puertas. «Mamá, ¿eres tú?». Sofía corrió hacia la voz, su corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta de golpe, solo para encontrarse en una habitación llena de muñecos. En el centro, un niño que se parecía a Miguel estaba sentado, pero algo en él no estaba bien. «Miguel, mi amor, ¿eres tú?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. El niño levantó la cabeza, y Sofía ahogó un grito. Su rostro era una máscara de porcelana, con ojos de cristal que la miraban sin vida. «Mamá», dijo el muñeco con la voz de Miguel, «¿por qué tardaste tanto?». «Ahora soy parte del circo. Para siempre». Sofía retrocedió horrorizada, su mente negándose a aceptar lo que veía. Pero antes de que pudiera escapar, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La risa del payaso anciano llenó la habitación, y Sofía sintió como hilos invisibles comenzaban a enredarse alrededor de sus extremidades. «Bienvenida al show, señora», dijo la voz del payaso desde todas partes y ninguna. «La función debe continuar, y ahora usted es parte del elenco». Mientras Sofía luchaba contra las cuerdas invisibles, el circo continuaba su macabra función. En algún lugar de Tlaxcala, las familias de los niños desaparecidos esperaban noticias, sin saber que sus seres queridos ahora eran parte de un espectáculo eterno, atrapados en un mundo de pesadillas donde la risa y el terror se mezclaban en una sinfonía infernal. La noche avanzaba, y con ella, el poder del Circo Maravilla crecía. ¿Podrían Ramón, Elena y Sofía encontrar la fuerza para romper el hechizo del maestro de marionetas? ¿O se unirían al elenco de almas perdidas, condenadas a actuar en un espectáculo sin fin? El telón estaba a punto de levantarse para el acto final, y el destino de Tlaxcala pendía de un hilo. La oscuridad palpitaba en el corazón del Circo Maravilla, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando. Sofía corría desesperada por los pasillos serpenteantes, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro ocultaba horrores inimaginables. El eco de la risa de los payasos y el llanto de los niños la perseguía, mezclándose en una cacofonía infernal que amenazaba con volverla loca. «Miguel», gritaba una y otra vez, su voz quebrándose por el miedo y la desesperación. «Miguel, mi amor, ¿dónde estás?». De repente, se encontró en una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, cada uno mostrando un reflejo distorsionado de la realidad. En el centro, una figura encapuchada manipulaba lo que parecían ser hilos invisibles. A su alrededor, niños con ojos vidriosos danzaban como marionetas, sus movimientos mecánicos y antinaturales. «Miguel», susurró Sofía, reconociendo a su hijo entre los niños danzantes. Su corazón se encogió al ver la expresión vacía en el rostro de su pequeño. La figura encapuchada se giró lentamente. Bajo la capucha, un rostro inhumano, mitad carne, mitad madera, la observaba con ojos brillantes que parecían pozos sin fondo. «Ah, otra madre que viene a buscar a su hijo», dijo el maestro de marionetas con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Qué conmovedor, y qué inútil». Sofía dio un paso adelante, la determinación brillando en sus ojos a pesar del terror que sentía. «Devuélveme a mi hijo, monstruo», exigió, su voz temblando pero firme. El maestro rió, un sonido que hizo que los pelos de la nuca de Sofía se erizaran. «¿Tu hijo? Todos estos niños son míos ahora. Su alegría, su inocencia, todo me pertenece».
Con un movimiento de sus dedos huesudos, Miguel se acercó a Sofía, sus ojos vacíos de toda emoción. El niño se movía de forma antinatural, como si cada paso fuera controlado por cuerdas invisibles. «Mami», dijo Miguel con una voz monótona que heló la sangre de Sofía, «quédate con nosotros. Es divertido ser una marioneta». Sofía ahogó un sollozo, extendiendo su mano temblorosa hacia su hijo. «Miguel, mi amor, este no eres tú. Tienes que luchar. Por favor, recuerda quién eres». El maestro de marionetas chasqueó los dedos y todos los niños comenzaron a rodear a Sofía, sus movimientos cada vez más frenéticos. La danza macabra se aceleraba, y Sofía se encontró en el centro de un torbellino de rostros familiares pero vacíos. «Únete a nosotros», cantaban los niños al unísono, sus voces mezclándose en una sinfonía perturbadora. «Únete al circo eterno. Aquí no hay dolor, no hay preocupaciones. Solo el espectáculo sin fin». Mientras tanto, en otra parte del circo, Ramón y Elena luchaban contra las cuerdas invisibles que los ataban. El payaso anciano los había llevado a una carpa lateral, donde antiguos artistas del circo, ahora convertidos en sombras de lo que fueron, preparaban un extraño ritual. «Pronto serán parte del espectáculo», canturreaba el payaso, su sonrisa demasiado amplia para ser humana. «Sus almas alimentarán al maestro por toda la eternidad». Ramón, haciendo acopio de todas sus fuerzas, logró liberar una mano. Elena, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de energía sobrenatural que llenaba el aire, «recuerda lo que dijo Giuliano. Tenemos que encontrar al maestro de marionetas». Elena asintió, sus ojos brillando con determinación a pesar del miedo que sentía. Con un movimiento rápido, logró alcanzar su arma y disparó a las cuerdas invisibles, liberándolos a ambos. El caos se desató en la carpa. Los antiguos artistas se lanzaron sobre ellos, sus cuerpos moviéndose de forma antinatural, como si fueran manipulados por hilos invisibles. El payaso anciano rugió de furia, su rostro contorsionándose en una máscara de ira sobrenatural. «Corran», gritó Ramón, tomando a Elena de la mano y arrastrándola fuera de la carpa. «Tenemos que encontrar a Sofía y a los niños». Se adentraron en un laberinto de pasillos y cortinas, perseguidos por las risas demenciales de los payasos y el sonido de pasos que parecían venir de todas direcciones. Las paredes mismas parecían cambiar y retorcerse, como si el circo estuviera vivo y tratara de confundirlos. De repente, escucharon un grito que heló su sangre. «Esa es Sofía», exclamó Elena, reconociendo la voz desesperada de la madre. Sin dudarlo, corrieron hacia el origen del sonido, preparados para enfrentar lo que fuera necesario para salvar a los niños y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Mientras avanzaban, las paredes del circo parecían cobrar vida, retorciéndose y cambiando de forma. Las risas y los gritos se intensificaban, creando una sinfonía de locura que amenazaba con consumirlos. Sombras danzantes los rodeaban, tomando formas de payasos deformes y criaturas de pesadilla. El clímax se acercaba, y con él, la verdadera naturaleza del Circo Maravilla estaba a punto de revelarse en todo su horror. Ramón y Elena sabían que estaban a punto de enfrentarse al corazón mismo de la oscuridad que había atormentado a Tlaxcala durante décadas. «Prepárate», dijo Ramón, su voz cargada de determinación. «Lo que sea que encontremos ahí dentro, no podemos dejar que gane. Por los niños, por Tlaxcala, por todos los que han sufrido a manos de este circo maldito». Elena asintió, apretando su arma con fuerza. «Juntos, jefe. Hasta el final». Y con eso, se lanzaron hacia la oscuridad, listos para enfrentar al maestro de marionetas y poner fin al reinado de terror del Circo Maravilla. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de incontables almas pendía de un hilo. El caos reinaba en la carpa principal del Circo Maravilla. Sofía, rodeada por los niños convertidos en marionetas, luchaba por mantener la cordura mientras el maestro de marionetas tejía su red de engaños y horror. El aire estaba cargado de una energía sobrenatural, pesada y opresiva, que hacía difícil hasta respirar. «Miguel», gritaba desesperada Sofía,
intentando alcanzar a su hijo entre la masa de cuerpos danzantes. Sus manos pasaban a través de los niños como si fueran humo, una cruel ilusión que se burlaba de su desesperación. Miguel, por favor, reacciona. El maestro de marionetas reía, su voz resonando como truenos en la noche. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, brillaban con un placer malévolo ante el sufrimiento de Sofía. Es inútil, mujer. Sus almas me pertenecen ahora. Contempla mi obra maestra. Con un gesto grandioso, el maestro hizo que todos los niños se elevaran en el aire, sus cuerpos contorsionándose en formas imposibles. La escena era una pesadilla surrealista, docenas de pequeños cuerpos flotando, moviéndose al compás de una música infernal que solo el maestro podía escuchar. Miguel, con los ojos vidriosos y una sonrisa vacía en su rostro, flotaba frente a Sofía. Su piel tenía un tono cerúleo, como si toda la vida hubiera sido drenada de él, dejando solo una cáscara vacía. Mami, dijo con voz hueca, una parodia cruel de la dulce voz que Sofía recordaba, únete a nosotros. Es maravilloso no sentir nada. Lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, mezclándose con el sudor y la suciedad acumulada durante su odisea en el circo. No, mi amor. La vida es sentir, es reír, es llorar. Tienes que recordar. Recuerda las mañanas de domingo cuando hacíamos hot cakes. Recuerda cómo te leía cuentos antes de dormir. Recuerda que te amo. En ese momento, Ramón y Elena irrumpieron en la carpa, jadeando y con las armas en alto. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, evidencia de la batalla que habían librado para llegar hasta allí. «¡Alto ahí!», gritó Ramón, apuntando al maestro de marionetas con una determinación feroz en sus ojos. Se acabó el espectáculo. El maestro se giró lentamente, sus movimientos fluidos y antinaturales, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las de un ser humano. «Ah, el niño que escapó. ¿Has vuelto para el acto final, eh? Y has traído compañía. ¡Qué considerado!». Ramón sintió que algo se agitaba en su interior, recuerdos largo tiempo enterrados luchando por salir a la superficie. Imágenes fragmentadas de una noche de terror, de correr entre las sombras de la carpa, de manos huesudas tratando de atraparlo. Yo estuve aquí antes. Sí, siseó el maestro, su voz cargada de una anticipación malévola. Y ahora completarás el círculo. Todos lo harán. El espectáculo debe continuar, y ustedes serán las estrellas. Con un movimiento de sus manos, cuerdas invisibles salieron disparadas hacia Ramón y Elena. Pero esta vez estaban preparados. Elena rodó por el suelo, esquivando el ataque, mientras Ramón cortaba las cuerdas con un cuchillo que había ocultado. «Ahora, Elena», gritó Ramón, su voz resonando por encima del caos. La joven oficial sacó de su bolsillo un frasco que Giuliano les había dado antes de que el payaso anciano los capturara. Era un líquido brillante, que parecía contener estrellas en miniatura. Lo arrojó con todas sus fuerzas contra el maestro de marionetas. El frasco se rompió al impactar, liberando un polvo brillante que envolvió al maestro. Este aulló de dolor, un sonido que no parecía de este mundo. Su cuerpo se retorcía de forma antinatural, como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. «No. Mi poder», gritó el maestro mientras su forma comenzaba a deshacerse. La máscara de carne y madera que era su rostro se agrietaba, revelando una luz cegadora que emanaba de su interior. Los niños cayeron al suelo, liberados del control del maestro. Uno a uno, parpadearon confundidos, como si despertaran de un largo sueño. Miguel, desorientado, miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en Sofía. «Mamá», dijo con voz temblorosa, sus ojos llenándose de lágrimas de reconocimiento. Sofía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sollozando de alivio. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Todo va a estar bien». Pero la victoria fue efímera. El maestro de marionetas, aunque debilitado, no estaba derrotado. Con un grito de rabia que hizo temblar los cimientos mismos de la realidad,
lanzó una onda de energía que hizo temblar toda la carpa. Si yo caigo, todos caerán conmigo, rugió, su voz distorsionada por el poder que lo consumía. Las paredes de la carpa comenzaron a desmoronarse, revelando un vacío negro más allá. Era como si el circo existiera en un bolsillo de realidad separado, y ahora ese bolsillo se estuviera colapsando. Los antiguos artistas del circo aparecieron, sus cuerpos distorsionados y sus rostros congelados en muecas de terror eterno. Ramón, recordando las palabras de Giuliano, gritó por encima del caos: los espejos. Debemos destruir los espejos. Elena, comprendiendo al instante, comenzó a disparar a los espejos que decoraban la carpa. Con cada espejo roto, los gritos del maestro se intensificaban y más niños parecían despertar de su trance. Sofía, sosteniendo a Miguel con fuerza, corrió hacia uno de los espejos más grandes. «Este es por mi hijo», gritó, lanzando una silla contra el cristal. El espejo se hizo añicos y una luz cegadora inundó la carpa. El maestro de marionetas aulló de agonía mientras su cuerpo se desintegraba, convirtiéndose en polvo y desapareciendo en el viento. Los antiguos artistas del circo, liberados al fin de su maldición, comenzaron a desvanecerse, sus rostros mostrando paz por primera vez en décadas. Susurros de «gracias» y «al fin libres» llenaron el aire mientras se disolvían en la luz. Mientras la carpa se derrumbaba a su alrededor, Ramón, Elena, Sofía y los niños corrieron hacia la salida. El suelo se agrietaba bajo sus pies, y el aire mismo parecía estar desgarrándose. «Corran», gritó Ramón, guiando al grupo hacia la seguridad. El portal se está cerrando. Detrás de ellos, el Circo Maravilla se consumía en llamas sobrenaturales, llevándose consigo los horrores que había albergado durante tanto tiempo. La risa del payaso anciano resonó una última vez, desvaneciéndose en el viento como un mal recuerdo. Con un último esfuerzo, el grupo logró salir de la carpa justo cuando ésta implosionaba sobre sí misma. Una onda expansiva los lanzó al suelo, y por un momento, todo fue luz y silencio. Cuando finalmente se atrevieron a abrir los ojos, se encontraron en el terreno baldío a las afueras de Tlaxcala. No quedaba rastro del Circo Maravilla, solo un círculo de tierra quemada donde alguna vez se alzó la carpa maldita. Afuera, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, bañando Tlaxcala con una luz esperanzadora. Los padres desesperados corrían hacia sus hijos, lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. El aire estaba lleno de gritos de alegría y sollozos de alivio. Ramón, exhausto pero aliviado, miró a Elena y Sofía. «Se acabó», dijo con voz ronca, una sonrisa cansada en su rostro. «Realmente se acabó». Mientras las sirenas de los bomberos y ambulancias se acercaban, los sobrevivientes del circo maldito de Tlaxcala se abrazaron, agradecidos por haber sobrevivido a la noche más larga de sus vidas. Pero en las cenizas del circo, un viejo reloj de bolsillo seguía ticando, su melodía apenas audible, una promesa silenciosa de que algunos horrores nunca mueren realmente, y que la oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. Un año había pasado desde aquella noche fatídica en Tlaxcala. La vida en el pueblo parecía haber vuelto a la normalidad, pero para aquellos que vivieron los horrores del Circo Maravilla, nada volvería a ser igual. Las cicatrices, aunque invisibles, permanecían profundas en sus almas. Ramón Fuentes, ahora retirado de la policía, caminaba por el parque central, su mirada perdida en el horizonte. El peso de los recuerdos y la responsabilidad de mantener viva la verdad lo habían envejecido más allá de sus años. A su lado, Elena Vega, ascendida a detective tras los eventos del circo, lo acompañaba en silencio. Su juventud contrastaba con la madurez forzada en sus ojos, testigos de horrores que nadie debería ver. ¿Alguna vez dejaremos de pensar en ello?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Su voz, aunque firme, tenía un dejo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ramón suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. No creo que debamos olvidar, Elena. Olvidar sería peligroso. Es nuestro deber mantener viva la memoria, para que algo así nunca vuelva a suceder. Se detuvieron frente a un nuevo monumento en el centro del parque, una escultura de niños jugando, sus rostros llenos de alegría y vida.
Una placa de bronce a sus pies rezaba, en memoria de los inocentes del Circo Maravilla. Que su alegría nunca se apague. Cerca de allí, Sofía y Miguel jugaban en los columpios. El niño reía, un sonido que llenaba el aire con una alegría pura que parecía un milagro después de todo lo que habían pasado. Sin embargo, de vez en cuando su mirada se perdía en la distancia, como recordando un sueño lejano y perturbador. Sofía se acercó a Ramón y Elena, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches en vela, consolando a Miguel después de las pesadillas que aún lo atormentaban. «Gracias por venir», dijo. «Miguel, todos nosotros necesitábamos esto. Necesitábamos saber que no estamos solos en esto». Ramón asintió, su mirada paternal posándose en Miguel. «¿Cómo está él?» «Mejor», respondió Sofía, observando a su hijo con una mezcla de amor y preocupación. «Las pesadillas son menos frecuentes ahora. Pero a veces lo encuentro moviendo los brazos como si todavía tuviera hilos atados. Es como si una parte de él aún estuviera allí, en ese lugar terrible». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Y los otros niños?», preguntó, recordando los rostros aterrorizados de aquellos que habían rescatado aquella noche. «Se están recuperando», dijo Sofía. «Hemos formado un grupo de apoyo. Nos reunimos cada semana. Nos ayuda a hablar de ello, saber que no estamos locos, que lo que vivimos fue real. Algunos días son más difíciles que otros, pero nos tenemos los unos a los otros». De repente, un sonido familiar llegó a sus oídos, la melodía distante de un organillo. La reacción fue instantánea. Miguel se tensó inmediatamente, sus ojos abriéndose con terror. Ramón y Elena intercambiaron miradas de alarma, sus cuerpos preparándose instintivamente para el peligro. «No, no otra vez», susurró Miguel, su voz apenas audible. Ramón y Elena corrieron hacia el origen del sonido, con Sofía y Miguel siguiéndolos de cerca. El corazón les latía con fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas mientras se preparaban para enfrentar lo inimaginable una vez más. Al doblar una esquina, se encontraron con un anciano tocando un viejo organillo. El hombre, al verlos acercarse con tal urgencia, detuvo la música y los miró con curiosidad y un poco de miedo. «¿Sucede algo?», preguntó el anciano, confundido por la reacción de los recién llegados. Ramón, con el corazón acelerado, examinó el organillo. Era viejo, sí, pero no tenía nada siniestro. No emanaba esa aura de maldad que habían sentido en el Circo Maravilla. «Lo siento», murmuró, sintiendo como la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Nos asustamos por un momento». Elena se agachó junto a Miguel, que temblaba ligeramente. «Está bien, pequeño», dijo con voz suave, tratando de calmarlo. «Solo es un músico callejero normal. No hay nada que temer». Sofía abrazó a su hijo, acariciando su cabello con ternura. «Vamos, mi amor. ¿Qué te parece si vamos por un helado? Creo que todos lo necesitamos». Mientras se alejaban, el anciano los observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Qué extraño», murmuró para sí mismo, antes de reanudar su melodía, esta vez más suave, como si temiera perturbar aún más a aquellas personas que parecían cargar un peso invisible sobre sus hombros. Más tarde, en una cafetería cercana, el grupo se sentó en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Miguel comía su helado distraídamente, su mirada perdida en la ventana, como si buscara algo que solo él podía ver. El tintineo de las cucharas contra los platos y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un contraste surreal con la tensión que flotaba entre ellos. «Nunca terminará realmente, ¿verdad?», preguntó Sofía en voz baja, rompiendo el silencio. Sus ojos, cansados pero determinados, buscaban respuestas en los rostros de Ramón y Elena. Ramón negó con la cabeza, su expresión una mezcla de resignación y resolución. «No del todo. Pero con el tiempo, aprenderemos a vivir con ello. A reconocer las señales, a distinguir entre el peligro real y los ecos del pasado. Es parte de nosotros ahora,
pero no tiene que definirnos. Elena asintió, su mano inconscientemente tocando la placa policial en su cinturón. Y estaremos preparados si alguna vez vuelve a suceder. No estamos solos en esto. Tenemos que estar alerta, pero también tenemos que vivir. No volverá a suceder, dijo Miguel de repente, sorprendiendo a todos. Su voz sonaba más madura, más determinada de lo que cualquiera de ellos recordaba. Sus ojos, que momentos antes parecían perdidos, ahora brillaban con una fuerza interior que hizo que Sofía contuviera el aliento. No lo permitiremos. Somos más fuertes ahora. Sofía abrazó a su hijo, lágrimas de orgullo en sus ojos. Tienes razón, mi valiente. No lo permitiremos. Estamos juntos en esto. Ramón sonrió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La inocencia perdida de Miguel era dolorosa de presenciar, pero la fortaleza que había ganado era innegable. Sabes, Elena, dijo, volviéndose hacia su compañera, creo que es hora de que escribamos todo lo que pasó. Un registro completo, para que nadie olvide, para que estén preparados. Elena asintió, sus ojos brillando con determinación. Un registro para las futuras generaciones. Para que el Circo Maravilla nunca vuelva a cobrar vida. Podríamos trabajar con el grupo de apoyo, recopilar todas las experiencias. Sería terapéutico para todos. Y podríamos incluir señales de advertencia, añadió Sofía, su mente de madre siempre pensando en proteger a los demás. Cosas que la gente debería vigilar, por si alguna vez. Por si alguna vez la oscuridad intenta regresar, completó Ramón, su voz grave pero llena de propósito. Mientras el sol se ponía sobre Tlaxcala, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, el grupo permaneció en la cafetería, compartiendo historias, recuerdos y planes para el futuro. Poco a poco, la tensión se fue disipando, reemplazada por una camaradería forjada en el fuego de una experiencia compartida que nadie más podría entender. Fuera, la vida continuaba su curso normal. La gente pasaba, riendo y charlando, ajena a los horrores que habían acechado su ciudad apenas un año atrás. Pero para Ramón, Elena, Sofía y Miguel, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Habían visto el otro lado del velo, habían luchado contra pesadillas hechas realidad, y habían sobrevivido. En las afueras de la ciudad, donde una vez se alzó la carpa del Circo Maravilla, el viento susurraba entre los árboles. El terreno permanecía vacío, como una cicatriz en el paisaje que nadie se atrevía a tocar. Y si uno escuchaba con atención, quizás podría oír el eco lejano de una risa infantil, un recordatorio de que algunas historias, por más que intentemos olvidarlas, siempre encontrarán la forma de perdurar. Esa noche, mientras Tlaxcala dormía, Ramón comenzó a escribir en un viejo cuaderno, sus dedos temblando ligeramente mientras plasmaba las primeras palabras. Esta es la historia del circo maldito de Tlaxcala, un relato de horror y esperanza, de oscuridad y luz. Que sirva como advertencia y como testimonio de que, incluso en las noches más oscuras, la valentía y el amor pueden vencer al mal más terrible. Y así, con cada palabra escrita, con cada historia compartida, los sobrevivientes del Circo Maravilla se aseguraban de que su experiencia no fuera en vano. Porque sabían que, aunque el circo había desaparecido, sus lecciones permanecerían para siempre, un faro de luz para guiar a aquellos que pudieran enfrentarse a la oscuridad en el futuro. La noche avanzaba, y con ella, una nueva determinación nacía en los corazones de aquellos que habían sobrevivido al Circo Maravilla. Ya no eran víctimas, sino guardianes de una verdad terrible pero necesaria. Y mientras la luna se alzaba sobre Tlaxcala, su luz parecía más brillante, como si incluso los cielos reconocieran el triunfo del espíritu humano sobre las fuerzas de la oscuridad. El circo maldito de Tlaxcala había terminado su función, pero la historia de aquellos que lo enfrentaron y vencieron apenas comenzaba. Una historia de valor, de unión y de la inquebrantable fuerza del amor y la esperanza frente al horror más profundo. Fin.